Muy bienvenidos una vez más a otro de nuestros habituales encuentros con el arte y la historia. Hoy continuaremos nuestro recorrido por Italia, esta vez por el sur de la península, para visitar las iglesias más destacadas del románico italiano, tan particular en esta zona, que fue un riquísimo crisol en el que se fusionaron las culturas clásicas, la bizantina, la islámica, la vikinga y la lombarda. El resultado, ya lo verán, es impresionante. Mientras que el norte del reino longobardo pasó a manos del Imperio Germánico, el territorio controlado por los lombardos al sur de los estados papales, la llamada Langobardia Minor, nunca fue conquistada por Carlomagno o sus descendientes, aunque en varias oportunidades intentaron someterlo sin éxito. Apulia, Calabria y parte del Ducado de Nápoles estaban en poder de Bizancio. Los ducados lombardos se vieron entonces en la rara posición de ser reclamados por dos imperios, el carolingio y el bizantino, con el agravante de que algunos terminaron cayendo en poder de los musulmanes, quienes en sus razias llegaban hasta Roma. Hacia finales del siglo X comenzaron a llegar los vikingos o normandos. En un principio se asentaron como mercenarios al servicio, tanto de los lombardos como de los bizantinos, que querían reconquistar la isla de Sicilia en poder del emirato que estaba en crisis. Poco a poco, los normandos fueron estableciendo sus propios estados que terminaron unificándose y derrotaron a longobardos y bizantinos. En el año 1130 formaron el Reino de Sicilia, que incluía Apulia y Calabria y Malta. Y en el año 1154 ya dominaban todo el sur de Italia. Como consecuencia, esta interacción de las culturas clásicas, griega y latina, bizantina, árabe y normanda, pero también con alguna influencia de la corriente lombarda, que se extendía hacia el sur, dio como resultado un estilo románico muy original. Esta es la Catedral de Caserta Vecchia, que fue construida entre los años 1113 y 1153, aunque se le hicieron cambios y ampliaciones durante la primera mitad del 1200. Se encuentra en el pueblo medieval de Caserta Vecchia, de origen lombardo, y más tarde normando. La iglesia es un ejemplo del románico en Campania, ya que presenta al mismo tiempo las influencias de todas las tradiciones románicas. El edificio está construido en piedra toba gris de Campania. La fachada muestra la influencia lombarda, con esos tres portales que reflejan el interior de tres naves y la banda de arquitos ciegos que recorre todas las fachadas y los grandes arcos ciegos entrelazados que descansan sobre 6 columnas de mármol en la parte superior. Los portales de mármol blanco contrastan con el color gris ocre del resto y tienen ornamentos vegetales y esculturas de animales que sobresalen. En el lateral de la iglesia, a la derecha de la fachada, hay un gran campanario, terminado en el 1234 y que ya muestra influencias góticas, al menos en el gran arco ojival de la planta baja.
En el interior, la nave central, cubierta con entramado de madera, tiene también influencia lombarda, porque es más alta que las laterales. Está delimitada por 18 columnas desnudas, casi todas de mármol cipolino, que provienen evidentemente de antiguas construcciones romanas y que están rematadas por arcos de medio punto. Los capiteles son todos diferentes entre sí, en su mayoría corintios. Recordemos que el mármol cipolino es aquel que tiene gruesas vetas onduladas y fue muy usado por los griegos y los romanos. La cúpula, oculta por una linterna octogonal, también se remonta a los años 1207-1216 y presenta elementos decorativos derivados del complejo estilo románico siciliano, en el que los elementos normandos convivieron con otros árabes y bizantinos y cuyas influencias llegaron a Campania a través de Amalfi, y que se pueden reconocer en los arcos transversales de la linterna colocados en dos órdenes superpuestos. Esta es la Basílica de Sant'Angelo in Formis, en la ciudad de Capua, construida en el siglo VI sobre un templo pagano romano y reconstruida entre el 1072 y el 1087. En Sant'Angelo vemos la fuerte influencia de la arquitectura más elaborada de la zona sur de la Langobardia Mayor, que vimos en la charla anterior. Esto lo vemos en el importante pórtico con 5 arcadas en ojiva. Es de mármol procedente de un santuario pagano cercano. Los arcos están sostenidos por 4 fustes de columnas, 2 a la derecha de mármol cipolino y 2 a la izquierda de granito gris, con capiteles corintios. A la derecha, el campanario está adornado con un friso con figuras de animales. Es de planta basilical, sin transepto, con 3 naves, cada una rematada por un ábside. Las columnas que separan las naves son de diferentes clases de mármol y tienen capiteles corintios, también reutilizados de edificios romanos. Sus frescos están entre los más importantes y mejor conservados de la época en esta zona y muestran una mezcla de las tradiciones bizantina y latina. Fueron pintados por artistas bizantinos y por alumnos italianos formados en sus métodos. En el ábside, el Pantocrátor. En el libro que sostiene en su mano se puede leer una inscripción en latín que dice: yo soy Alfa y Omega, el primero y el último. La Catedral de San Pedro y San Pablo, en Sesa Araununca, en Caserta, se construyó en el año 1113, reutilizando en parte materiales de antiguas construcciones romanas. El aspecto exterior actual se consiguió en la primera mitad del 1200 con la incorporación del pórtico y del gran ventanal en la parte superior de la fachada. El gran pórtico cubre casi por completo la vista y tiene 3 arcos divididos por pilares contra los cuales se apoyan columnas de diferentes tamaños y patrones. Todo el pórtico tiene una rica decoración escultórica. En particular, el arco ojival central está rodeado por relieves de mármol con episodios tomados de la vida del apóstol Pedro, mientras que los laterales
son de medio punto y muestran episodios extraídos del Génesis. La parte superior termina con un tímpano con arcos colgantes, en cuyo interior se encuentra un óculo o ventana circular de mármol. En la parte inferior hay una ventana bordeada por un templete compuesto por 2 columnas, ambas sostenidas por leones y terminadas en bueyes. Los muros perimetrales de las naves están construidos con grandes bloques cuadrangulares de piedra caliza, provenientes probablemente del pavimento del foro romano de César. La catedral de Amalfi, construida entre los años 1266 y 1268, es predominantemente de estilo románico árabe normando, pero ha sido remodelada varias veces, añadiéndosele elementos románicos, bizantinos, góticos y barrocos. Además de haber sido ocupada por bizantinos, musulmanes y normandos, los puertos de Apulia fueron los puntos de partida de peregrinos que se dirigían a Tierra Santa y también de muchos cruzados desde fines del año 1000. Esta enorme variedad de influencias dio como resultado una arquitectura muy original, como la Basílica de San Nicolás en Bari, erigida entre el año 1087 y 1197. Es la gran iglesia capital de la Apulia que se construyó durante el dominio ítalo-normando en la zona que antes era provincia bizantina, de la cual Bari era la capital. Se fundó para guardar las reliquias del santo que estaban en el santuario original en Mira, Turquía, cuando la ciudad fue tomada por los sarracenos. Es un importante sitio de peregrinación actualmente de católicos italianos y ortodoxos de Europa Oriental. Externamente se presenta con un aspecto macizo, como una fortaleza, con una fachada cerrada a los lados por 2 torres incompletas de influencia normanda. Pero en realidad es lombarda por su estructura y su decoración de grandes arcadas sobre los paramentos de los muros exteriores y las pilastras salientes. El interior es de planta de cruz latina con 3 naves separadas por imponentes columnas. En lo alto de la nave tiene grandes arcos de mármol y está cubierta por un espléndido techo de madera ricamente decorado. Esta es la cripta donde se guardan las reliquias del santo. Tiene relieves de oro y plata y un magnífico altar decorado. La Catedral de Bitonto está considerada la expresión más completa del románico de Apulia. Fue construida entre los siglos XI y XII según el modelo de San Nicolás de Bari. Es la iglesia más grande de esta región de Italia, que también sufrió algunas renovaciones y adiciones posteriores. Presenta una fachada tripartita por pilastras y decorada con arcos. En la parte exterior de este templo pueden verse detalles como columnas que tienen tallas de animales. Y el tímpano, en donde hay talladas escenas como la de la crucifixión y los 4 evangelistas. Y el gran rosetón de 16 brazos rodeado de esfinges.
El interior es muy amplio y austero, y en él se destaca su púlpito de mármol y el mosaico en el suelo con la representación de un grifo. Aquí vemos la cripta del siglo XII con sus frescos. La catedral de Trani fue construida hacia mediados del 1200, también según el modelo de San Nicolás de Bari. La fachada, más pequeña que el cuerpo de la iglesia, es de piedra blanco rosada, característica de la región. No está dividida en 3 por lesenas, ni presenta torres o pórtico avanzado, pero está decorada con un gran rosetón rodeado de esfinge. El interior es sencillo, pero de gran belleza. El único testimonio que queda del antiguo esplendor son los restos del pavimento, cerca del altar mayor, suficiente como para hacernos imaginar una iglesia ricamente decorada y coloreada, como lo fueron todas las catedrales del sur de Italia. La catedral de Matera fue construida en estilo románico apuliano entre 1238 y 1270. El edificio original tenía una sola nave, pero fue ampliada y remodelada en el siglo XIV, conservando el exterior románico. El campanario es de estilo lombardo, de base cuadrada. La cúpula piramidal fue añadida muy posteriormente en el siglo XVIII. La fachada presenta grandes arcos ciegos, en el medio de los cuales se encuentra la entrada principal decorada con motivos vegetales y con la estatua de la Madonna de la Bruna en el tímpano. Domina la fachada un gran rosetón de 16 rayos, coronado por el arcángel Miguel aplastando al dragón, y lo rodean 3 figuras masculinas en el acto de hacer girar esta rueda, en clara alusión a la rueda de la vida. El rosetón está flanqueado por 4 pequeñas columnas que aluden a los evangelistas, mientras que otras 12 columnas colgantes descienden del frontón simbolizando a los apóstoles. En el lado derecho, los arcos continúan los motivos de la fachada principal y hay 2 puertas. La primera, llamada Puerta de Abraham, debido a la representación del patriarca en el tímpano. Y la segunda, la Puerta del León, llamada así porque está decorada con pequeñas columnas que sostienen un porche triangular y se apoyan en 2 animales con un hombre en las mandíbulas. Ambas puertas están rodeadas de una decoración de motivos vegetales. El interior de 3 naves es barroco y alberga un fresco de estilo bizantino que representa a la Madonna de la Bruna y al Niño, que es de alrededor del 1270 y que fue recortado y enmarcado en estilo barroco. Pero recientemente se descubrió en la pared que está detrás de la pila bautismal fragmentos de un ciclo de frescos de diferentes épocas. Este que vemos aquí es del siglo XIII y representa el juicio final y a San Miguel. Otros ejemplos del románico en Potenza, la capital de Basilicata, son la iglesia de San Miguel Arcángel, construida entre los siglos XI y XII,
y la iglesia de Santa María del Sepulcro de 1266. Ambas son de líneas más sencillas. Calabria estuvo sometida al Imperio bizantino hasta finales del siglo XI, pero desde el siglo VII había sido un refugio para los monjes monotelitas que huían de las provincias orientales del imperio para escapar de las invasiones árabes y persas. Los monjes monotelitas son aquellos que admitían solo dos naturalezas en Cristo, la humana y la divina, como una solución de compromiso entre el cristianismo trinitario y el monosofismo, que solo admitía la naturaleza divina de Cristo. En consecuencia, la Calabria bizantina experimentó un lento proceso de orientalización de todas las formas de vida religiosa, que se vio reflejado en la notable difusión de iglesias y monasterios, muchas veces excavados en la roca, fundados por monjes orientales, que preservaron y transmitieron la tradición griega y helenística. La católica de estilo es un claro ejemplo de esto. Es una pequeña iglesia construida entre los siglos X y XI que se encuentra al pie de la falda del Monte Consolino en la pequeña localidad de Stilo en Reggio Calabria. El edificio es de forma cúbica, realizado con un entretejido de grandes ladrillos, y el lado este se encuentra sobre la roca desnuda, mientras que el lado este, que termina con 3 ábsides, apoya su peso sobre 3 bases de piedra y de material de ladrillo. Tiene planta de cruz griega inscrita en un cuadrado, típica de la época media bizantina, y 3 ábsides dispuestos simétricamente alrededor de una cúpula central. Externamente, la católica está casi desprovista de decoración, aparte de las pequeñas cúpulas revestidas de plaquetas cosidas, cuadradas, dispuestas en rombo, y de 2 cornisas de ladrillos dispuestos en diente de sierra, siguiendo las ventanas. En el interior, 4 columnas dividen el espacio en 9 partes aproximadamente iguales. El cuadrado central y los angulares están cubiertos por cúpulas sobre columnas. Las 4 columnas que sostienen las cúpulas se apoyan sobre bases diferentes, recuperadas de antiguos edificios de Magna Grecia, que descansan sobre bases formadas por capiteles vueltos hacia arriba. La particular disposición de las fuentes de luz en el interior resalta el espacio y sirvió para destacar los frescos que recubrían originariamente por entero las paredes de la iglesia. No se puede descartar que la católica fuera usada como oratorio musulmán, dado que los árabes, cuyo objetivo general no era la conquista de la región, sino su saqueo, inexplicablemente no destruyeron esta pequeña iglesia bizantina. La Catedral de Santa María Assunta, en Gerace, provincia de Reggio Calabria, construida a mediados del siglo XI, es una de las iglesias más grandes de esta región. Es un ejemplo del estilo, bastante simple y desnudo, probablemente porque pertenece a las primeras épocas. Ya a primera vista son evidentes las líneas bizantinas que se mezclan a la perfección con las normandas. Los normandos, que no quisieron destruir este legado dejado por los bizantinos, se limitaron a dar su toque personal con adiciones y mejoras. El interior es de estilo bizantino, dividido en 3 naves por columnas de granito y mármol.
La iglesia de Santa María del Patirión, en Rossano, provincia de Cosenza, construida entre los años 1101 y 1105, es lo único que queda de uno de los más ricos y famosos monasterios del sur de Italia, que había sido fundado hacia el año 1095 con la ayuda de algunos ricos normandos. En su conjunto, la iglesia todavía se presenta hoy con una arquitectura compacta. A pesar de las continuas alteraciones llevadas a cabo a lo largo de los siglos, sigue siendo hoy uno de los ejemplares más hermosos del arte románico lombardo. La fachada ha sido extensamente remodelada a lo largo de los siglos. De las 3 antiguas puertas principales, hoy solo queda una, la central, muy sobria y remodelada. En cambio, las 2 columnas del portal central son muy antiguas. La fachada también se caracteriza por 2 rosetones, de los cuales el central es de origen moderno, mientras que el amurallado en lo alto de la cúspide parece mucho más antiguo. La iglesia tiene planta basilical de 3 naves latino-normandas con 3 ábsides. Cada ábside tiene 5 arcos con pilastras policromadas. En el interior, la nave tiene techo de madera y está separada de las 2 laterales por 4 órdenes de arcos ligeramente apuntados que descansan sobre columnas formadas por bloques superpuestos de piedra arenisca de base jónica y sin capiteles. El piso de mosaico, solo parcialmente conservado, tiene una inscripción de mediados del siglo XII y presenta figuras de animales reales y mitológicos. Esta es la iglesia de San Marcos, también en la ciudad de Rossano, y fue construida a fines del siglo X. Es el monumento más antiguo de la ciudad y uno de los testimonios más importantes del arte bizantino en Italia. Por sus características, se la asocia con la católica de estilo. Es una construcción compacta, asentada sobre un banco rocoso. Tiene planta de cruz griega, con 4 pequeñas cúpulas alrededor de una central de tambor más alto. Sicilia fue colonizada por los fenicios en el siglo IX a.C., por los griegos, que establecieron muchos asentamientos importantes a partir del siglo VIII a.C., y finalmente fue una provincia romana. Con la caída del imperio en el año 476, la isla fue invadida por diferentes pueblos germánicos hasta que fue ocupada por Bizancio, y en el año 535 el emperador Justiniano I la convirtió en una provincia bizantina. Al debilitarse el imperio bizantino, los sarracenos del norte de África establecieron el Emirato de Sicilia en el año 827, que terminó cayendo en poder de los árabes en el año 965, quienes dividieron la isla en 3 regiones administrativas llamadas Vali. A los árabes se les debe la introducción de productos agrícolas como las naranjas, limones, pistachos y la caña de azúcar. En el siglo XI, el emirato empezó a fragmentarse y las potencias de la Italia meridional del continente contrataron a los mercenarios normandos, quienes ocuparon Mesina en el año 1072, lo que llevó a que Sicilia pasara a control normando bajo el reinado del rey Roger I y sus sucesores, manteniendo la capital en Palermo. Durante este periodo,
la isla se latinizó y se hizo completamente cristiana. Sicilia, bajo los normandos, se convirtió en un cruce de caminos para las interacciones entre las culturas católicas, latina y normanda, la cultura ortodoxo-bizantina y la islámico-árabe. Después de un siglo, la dinastía normanda se extinguió. La última descendiente directa y heredera de Roger, Constanza, se casó con el emperador germánico Enrique VI, quien en el año 1194 logró el trono de Sicilia tras conquistarla. Esto llevó a que la corona de Sicilia pasara a la dinastía Hohenstaufen, iniciándose una campaña para restaurar la autoridad del emperador, campaña que duró casi 200 años. De este modo, toda Italia pasó a ser parte del Imperio Germánico. El conflicto entre el emperador y el papado llevó a que en el año 1266 el Papa Inocencio IV coronase al príncipe francés Carlos, conde de Anjou y Provenza, como el rey tanto de Sicilia como de Nápoles. Tras un alzamiento de los sicilianos ayudados por el rey de Aragón, la isla finalmente quedó bajo dominio aragonés. Pero concentrémonos en el período en el que la dinastía normanda convierte al reino de Sicilia en una potencia en el Mediterráneo. Prueba de este esplendor son las 12 construcciones que conjugan las tradiciones nórdicas de los vikingos, el románico medieval de Francia e Italia, la influencia bizantina y griega y la cultura árabe y africana, y que son consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre de Conjunto Palermo Árabe Normando y las catedrales de Cefalù y Monreale. La catedral de Cefalù fue construida entre los años 1131 y 1240 y es la primera catedral árabe normanda de la isla y uno de los edificios más importantes. El rey normando Roger II quiso construirla aquí como panteón de la dinastía. La fachada está flanqueada por 2 inmensos torreones cuadrados con ventanas de doble ojiva, rematados en forma piramidal que le confieren un aire de fortaleza. La parte superior contiene una doble serie de arcos ciegos con un ventanal ojival en la parte inmediatamente inferior y debajo arcos ciegos entrecruzados. El pórtico de 3 arcos fue realizado en 1471, protegiendo al pórtico interior, que es muy rico en detalles esculpidos en mármol blanco y en pinturas en los laterales. También decora el ábside exteriormente con arcos entrecruzados. A lo largo de la fachada sur de la catedral se ven las almenas originarias. Tiene planta de cruz latina y 3 naves separadas por arquerías sobre columnas que mezclan mármol y granito. El techo de madera a 2 aguas con vigas policromadas es un raro ejemplo del arte islámico en Sicilia. En la cabecera tiene maravillosos mosaicos estilo normando bizantinos realizados entre 1148 y 1175 que se extienden por todo el ábside y las paredes laterales. Domina una curiosa imagen de Cristo Pantocrátor con cabello rubio como los normandos
y barba al estilo árabe. En su mano izquierda sostiene las Sagradas Escrituras. El versículo reproducido reza en lengua griega y latina: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Siguiendo el versículo de Juan 8:12. Debajo está la Virgen rodeada por 4 arcángeles, los apóstoles, los evangelistas, profetas, santos y diáconos, santos guerreros y los padres de la Iglesia oriental y occidental, todos dispuestos según los criterios de la jerarquía litúrgica. Cada mosaico tiene su título escrito en griego o en latín y además es independiente, sobre un fondo dorado. Cerca del transepto está la pila bautismal de gran tamaño, esculpida en un bloque monolítico de piedra extraída de la roca de Chefalú, que es el peñón que domina la ciudad. La pila, creada por artistas árabes en el siglo XII, está decorada con animales mitológicos. La Catedral de Palermo, dedicada a la Virgen María, está edificada en un lugar de culto ancestral de fenicios, romanos, bizantinos y musulmanes. La mezquita que ocupaba su lugar se mandó demoler para construir una gran catedral que hablara a las claras de la restauración del cristianismo en la isla como religión dominante. La catedral se construyó en 1185 para competir en belleza y poder con la de Monreale, debido a la rivalidad entre el arzobispo de Palermo y el rey Guillermo II de Sicilia. El arzobispo quería resaltar la monumentalidad exterior como demostración de la fuerza y el poder de la Iglesia. Si bien su exterior ha sido muy modificado, todavía conserva los rasgos árabe-normandos originales. La fachada lateral tiene un gran pórtico con 3 arcos de influencia del gótico aragonés del 1400 y la cúpula central es del 1700. La fachada este de la catedral, vista desde la Piazza Settiangeli, es la única parte del exterior que ha mantenido intacto su estilo árabe normando. Sus decoraciones utilizan mosaicos de piedra negra volcánica sobre molduras de piedra caliza. El patio interior, lleno de palmeras, es de fuerte estilo oriental. El interior de la catedral ha sido enteramente reformado a fines del siglo XVIII, borrando cualquier rastro del edificio árabe normando que fue en su origen. La nave central se sostiene sobre unos pilares que conservan como adorno las 4 columnas que sostenían la pared original, que era más ligera y delgada, sobre la cual descansaba el techo de vigas. Cada pilar ahora alberga una estatua renacentista. Las tumbas reales de la Catedral de Palermo custodian los restos mortales de algunos personajes clave de la historia de Sicilia entre el siglo XII y XIII, como los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique VI, cuyo mausoleo vemos a la izquierda, o de Federico II Hohenstaufen, cuyo mausoleo es el que vemos a la derecha. El Palazzo dei Normanni, o Palacio de los Normandos, también conocido como Palacio Real, está ubicado en Palermo y fue la sede de los reyes de Sicilia y del Parlamento siciliano. Fue construido en el siglo IX, en época del Emirato.
ampliado en el siglo XII por los reyes normandos y reconstruido y ampliado durante el Renacimiento, aunque han sobrevivido algunas partes de la época normanda. La Capilla Palatina, una de las iglesias más conocidas de Sicilia, fue construida por encargo del rey normando Rogelio II entre los años 1131 y 1140. No es posible verla desde el exterior, porque quedó integrada al Palacio de los Normandos durante las reformas del siglo XVI. El pórtico lateral de la capilla se encuentra en la primera planta del pórtico del patio central del palacio. El único acceso es por el portal lateral. A la derecha, donde debería estar el portal principal, se ve el aposento real sobre el que se encuentra el Cristo Pantocrátor. Las naves se sustentan sobre 8 columnas de mármol procedentes de distintos edificios de la antigüedad. El interior está decorado con mosaicos árabes realizados con mármol blanco y de color. En el interior se ve la pila bautismal, ya que la Capilla Palatina es parroquia y puede oficiar bautismos. Las mucarnas son otro elemento que decora el techo de la nave central. Las mucarnas son de origen persa y una constante decorativa en el arte islámico. Sin embargo, las de la Capilla Palatina son únicas en el mundo, debido a las imágenes que muestran figuras humanas en el paraíso. Son muy pequeñas y para verlas los visitantes tienen que usar prismáticos. Los mosaicos bizantinos, realizados durante 3 generaciones, desde 1131 hasta 1189, recubren todas las paredes altas, la cúpula del transepto y las 3 semicúpulas de los ábsides. En la parte superior se describen escenas del Antiguo Testamento y en la inferior del Nuevo, en orden cronológico, igual que en la Catedral de Monreale. En los pilares se representan santos de la Iglesia católica y ortodoxa. En las naves laterales se muestran escenas de la vida de San Pedro y San Pablo. Aquí un detalle del bautismo de Pablo de Tarso. Sobre una plataforma de mármol, a mayor altura que el piso de la iglesia, se encuentra el aposento real donde se hallaba el trono. Encima se ven unos leones, emblema de la realeza, y más arriba el mosaico del Cristo Pantocrátor con San Pedro, San Pablo y los arcángeles Miguel y Gabriel. Este mosaico es posterior al del Cristo del ábside. En las semicúpulas de los ábsides laterales vemos los mosaicos de San Andrés y San Pablo, Jesús Niño con San José y la Virgen Niña con Santa Ana. Y en el ábside central vemos a Cristo, rodeado de ángeles y arcángeles, sujetando el Evangelio en la página donde puede leerse en griego y en latín: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de vida. En la cornisa que sujeta el tambor de la cúpula se ven inscripciones en griego y en latín en las que se indica como fecha de construcción de la iglesia el año 1143. No podemos irnos de Palermo sin ver otras 2 iglesias que forman parte de este conjunto Palermo árabe normando, que es patrimonio de la humanidad. Una es la iglesia de San Cataldo, que se fundó en el año 1154 como capilla privada de un palacio que ya no existe,
y que pertenecía a un miembro muy influyente de la corte del rey de Sicilia. Sufrió muchas transformaciones y pasó por distintos usos, llegando a ser usada como oficina de correos. Fue devuelta al culto en el año 1937 y actualmente está bajo la custodia de la Orden de los Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. El exterior tiene las formas geométricas que caracterizan al arte árabe del siglo XII. En las fachadas tiene 3 ventanas de arco apuntado enmarcadas por arcos ciegos que en las fachadas laterales se corresponden con las 3 naves y las 3 cúpulas. Alrededor de todo el perímetro superior hay almenas talladas al estilo árabe. La característica más destacada son las 3 grandes cúpulas rojas asentadas sobre un gran tambor en forma cuadrangular. El interior está formado por una nave central y 2 pasillos divididos por columnas de mármol. Como las demás iglesias árabe-normandas, toda el área donde se oficia el ritual queda un par de escalones más arriba. Otro detalle decorativo común con los otros monumentos de la época son las delgadas columnas insertadas en las esquinas de los pilares a ambos lados del ábside. En estas imágenes podemos ver el gran contraste entre la desnudez de las paredes y la riquísima decoración del suelo de mosaico realizado con la técnica comatesca, de la que habíamos hablado en la charla anterior. La otra iglesia que pertenece al circuito árabe normando en Palermo es la de Santa María della Miraglio, construida a mediados del siglo XII. También se la conoce como la Martorana. La iglesia pertenece a la comunidad de la Iglesia Católica Ítalo-Albanesa de Sicilia y oficia la liturgia según el rito bizantino en la lengua griega antigua. El edificio original, árabe normando, fue reformado en los siglos XVI y XVII, modificándose la planta y agregando una fachada lateral de estilo barroco tardío que esconde en parte la estructura original que aquí vemos a la izquierda de la imagen, con la cúpula árabe de tambor octogonal en el centro. En la moldura de la cornisa se puede ver una inscripción en griego bizantino que indica que la iglesia está dedicada a la Virgen y que su fundador fue el almirante Giorgio de Antioquía en el año 1143. Los 2 primeros cuerpos del campanario se remontan al siglo XII, la misma época de la construcción de la iglesia. El resto fue añadido en el 1500. Como consecuencia de los cambios arquitectónicos, el interior se divide en 2 partes muy diferenciadas. La más antigua se reconoce por los mosaicos repartidos entre el techo, el suelo y el iconostasio, que es esa pared o biombo que separa el santuario de la nave en las iglesias bizantinas. En esta imagen podemos ver perfectamente los 2 estilos de decoración: los mosaicos bizantinos en primer plano y los frescos barrocos al fondo. En estas imágenes vemos las 2 pilastras estriadas en sentido horizontal que muestran la marca de donde llegaba la fachada original del siglo XIII. Aquí podemos apreciar detalles de los mosaicos de las paredes y del techo. Y aquí detalle de los mosaicos del suelo y del iconostasio.
Y por último, la Catedral de Monreale, también dedicada a la Virgen y que fue construida entre los años 1172 y 1267 por orden del rey Guillermo II de Sicilia. Es una joya del arte árabe normando, con una visión religiosa totalmente opuesta a la del arzobispo de Palermo. El rey quiso resaltar la riqueza y belleza interior que aporta la fe, en contraste con la sencillez del exterior. Como la catedral de Cefalú, la sencilla fachada queda enmarcada entre dos torres. Sin embargo, solo la torre sur queda intacta, pues el tercer cuerpo de la torre norte fue destruido por un rayo en el año 1807. El campanario fue reinstalado, pero no se reconstruyó la parte dañada. Otra vez, como en la catedral de Cefalú, entre las torres de la fachada se encuentra un pórtico de 3 arcos que no pertenece al diseño originario, sino que fue añadido a la estructura en el siglo XVIII. En la fachada norte se encuentra el pórtico que fue añadido al conjunto entre 1547 y 1569. Bajo el pórtico se abre el portal lateral norte, el único acceso al interior de la catedral. La fachada sur de la catedral puede verse desde el claustro benedictino de Santa María la Nuova. Desde aquí se ven las únicas 2 capillas laterales de la catedral: la capilla de San Castrense, patrono de Monreale, también llamada Capilla de la Eucaristía, y la capilla de San Benito, antiguo lugar de sepultura de los frailes benedictinos. En la fachada oeste se encuentran los 3 ábsides y es el único sector donde el austero aspecto exterior del edificio deja lugar a unas refinadas decoraciones de arte árabe. El claustro, junto a la catedral, se apoya en 228 columnas, decoradas profusamente y rematadas con unos capiteles muy trabajados. Sobre estos se apoyan unos arcos que denotan una fuerte inspiración árabe. El portal lateral norte de la catedral es su único acceso. La pared de la nave lateral, de mitad para abajo, está revestida de mármol y decorada con mosaico árabe. El suelo y la parte inferior de los muros están decorados con mármoles polícromos. Aquí podemos ver una buena perspectiva del interior de la catedral, con la excepción de los ábsides laterales que quedan escondidos por el conjunto de columnas. La Catedral de Monreale es famosa mundialmente por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior y que fueron creados entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII por artistas locales y venecianos. En las molduras de columnas y arcos se muestran santos católicos y griego-bizantinos. En el transepto sur se custodian las tumbas reales de Guillermo I y de Guillermo II. Los mosaicos de este sector del transepto están dedicados a relatar la vida pública de Jesús y su predicación. El transepto norte está enteramente despejado, lo que permite observar detenidamente los mosaicos del suelo. En su interior se custodia un altar relicario dedicado a San Luis de Francia
el Rey Santo que en un principio estuvo sepultado en esta catedral. Los mosaicos en este sector del transepto relatan la pasión de Cristo. En los ábsides laterales se representa a San Pedro y San Pablo. En las paredes se reproducen escenas del Viejo y Nuevo Testamento. La narración, como en un texto escrito, procede desde la izquierda a la derecha, y el orden cronológico de los acontecimientos se sigue de arriba, lo más antiguo, hacia abajo, lo más reciente. El principio de la narración se encuentra en la pared sur de la nave central. Acá se ve el comienzo de la narración, la creación del mundo arriba y el diluvio universal abajo. Siempre en la nave central, pero más abajo, entre los arcos apuntados que descansan sobre columnas, se ve la historia de Noé. Estos son los mosaicos de la pared norte. Las escenas del Génesis quedan entre las ventanas superiores. Por debajo de ellas se ve la huida a Egipto. Entre las ventanas de la pared lateral, detrás de los arcos, están las escenas de la vida de Cristo. Aquí vemos la escena de la multiplicación de los panes y los peces. En el ábside nos sorprende, nos deslumbra un maravilloso Cristo Pantocrátor con túnica roja con reflejos dorados y un manto azul. Está rodeado de ángeles y santos. En su mano izquierda sostiene un libro abierto en el que se lee: Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en la oscuridad. Con su mano derecha hace el gesto de bendecir. 3 dedos unidos que simbolizan la Trinidad y la unidad de Dios. Los dedos índice y medio, en cambio, representan la naturaleza humana y divina de Cristo. Al acercarnos por la nave central, notamos que Cristo nos mira, con mirada severa, pero benévola, bendiciéndonos. Pero si lo observamos desde otro ángulo, veremos que Cristo sigue mirándonos, incluso con la cabeza y el tronco girados e inclinados hacia nosotros. Esto es una ilusión óptica debido a la concavidad de la pared y a la disposición de los fondos cromáticos bidimensionales que dibujan el rostro y la ropa. Y para terminar, los dejo con esta maravillosa imagen de Cristo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de Italia con los ojos deslumbrados, estoy segura, emocionados por tanta belleza, tanta magnificencia. En nuestro próximo encuentro, en septiembre, viajaremos a la península ibérica, punto final del Camino de Santiago, pero que nos sorprenderá con toda la riqueza que desplegó el arte románico en España y en Portugal. Les agradezco su atención, los espero. Será hasta entonces. Buenas tardes.